Vivir en Polonia tiene muchas cosas buenas y también tiene algunas no tan buenas, pero hay celebraciones tan curiosas que merece la pena conocerlas. ¿Cómo te quedas si te digo que hay una fiesta en donde los polacos son capaces de predecir el futuro y saber si vas a casarte o no? ¿Y cuál va a ser el nombre de tu marido o de tu esposa? ¿Qué te parece? ¿Magia? ¿Brujería? Nada de eso. Esto es Andrzejki. ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si no sabes muy bien cómo has llegado a este canal, te cuento. En mi canal hablo sobre vivir en el extranjero, aprender idiomas, unboxing, cosas tecnológicas y un montón de cosas más. Así que si no quieres perderte nada y te gusta este vídeo, te animo enormemente a que me dejes un buen me gusta y a que te suscribas para no perderte nada. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de una tradición polaca muy curiosa que ya os anticipé en mi vídeo de Halloween, que si no lo has visto te lo dejo por aquí. Esta es la celebración de Andrzejki, donde los polacos averiguan, predicen el futuro. Pero espera, ¿cómo averiguan el futuro? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Este día de Andrzejki lo que están celebrando es San Andrés, pero a esta festividad de San Andrés se le unen antiguas tradiciones polacas. Como en todas las fiestas polacas siempre hay comida y bebida. ¿Está usted asustado? Sí. Que me quedo sin comer. Además, hay que tener en cuenta que esta celebración se hace el último día de Cuaresma de Navidad, así que se come y se bebe tanto como se puede. De hecho, es muy habitual también que pubs, discotecas y diferentes sitios de fiesta celebren algo que ellos llaman Andrzejkowe, donde además de lo habitual, en una fiesta también pueden predecir tu futuro. Esta celebración se remonta a hace muchos años, donde no había horóscopos, no había revistas que te contaran si este mes te iba a ir bien o no, o si vas a tener marido o no. Y esta celebración se tomaba de una manera más seria. El día 29 de noviembre, en plena noche, San Andrés debía ayudar a las jóvenes a descubrir quiénes serían sus futuros maridos. Y os preguntaréis, ¿y los chicos? Los chicos lo sabrían gracias a Santa Catalina, pero unos días antes, el 24 de noviembre. ¿Qué es lo que hacen entonces en esta celebración y cómo es eso de que predicen el futuro? Lo más importante es que siempre se celebra en grupo, pero en grupos no mixtos, es decir, las mujeres por un sitio y los hombres por otro. ¿Qué cosas se hacen? ¿Qué juegos se hacen? Lo primero que nos encontramos en estas fiestas son las predicciones del futuro utilizando cera. Lo que hay que hacer es derretir cera y echarlo en un vasito de agua fría para que se forme una figura con la cera. Pero cuidado, no es simplemente echar cera en un vaso de agua fría, sino que esta cera debe pasar a través del agujero de una llave. Cuando ya tenemos nuestra cera en el agua fría, veréis que se forma una figura, así que cuando ya ves que está formada, puedes sacarla del agua y la sombra de esta figura hablará de cómo va a ser ese año para ti. Otro juego, otra cosa que se hace en Andrzejki es una carrera de zapatos. Aquí todos los que están en la sala se quitan los zapatos y se tienen que ir a la pared más alejada de la puerta. Ahí empieza la carrera de zapatos. Tienes que poner un zapato delante de otro hasta llegar a la puerta. El zapato que cruce esa puerta es el zapato de la persona que se casará contigo en un futuro. Yo me paso por aquí para decirte que por favor, si estás viendo este vídeo y te está gustando, suscríbete, que es gratis, lo tienes ahí abajo o por aquí, en algún sitio de aquí, un botón rojo, suscríbete y así no te pierdes nada de contenido, que es gratis. Otra muy interesante es la de descubrir el nombre de nuestro futuro esposo, mujer, marido, mujer, como queráis llamarlo. En una hoja de papel que normalmente tiene forma de corazón, tienes que escribir todos los nombres que sepas que se te ocurran de hombres o de mujeres. Aquí, preferencias y a gustos. Este papel se lo das a tus amigos y ellos tienen que poner un alfiler en la parte de atrás de este corazón y de este papel. El nombre más cercano al alfiler será el nombre de tu futuro marido, de tu futura esposa. Esto también he leído que en otros sitios de Polonia, en diferentes regiones, eres tú mismo el que pone ese alfiler en la parte posterior y en otros sitios, sin embargo, son tus amigos o las personas con las que estás celebrando Andrzejki los que ponen este alfiler. Por supuesto, hay muchísimos más juegos, pero que voy a contar de manera muy rápida para no enrollarme muchísimo. Otro de ellos se hace con cáscara de manzanas y este he leído que sobre todo es algo que hacen las mujeres, y es que tienes que pelar una manzana y la cáscara de la manzana tienes que lanzarla y cuando caiga al suelo vas a ver que forma una letra o más o menos una letra.
Esta letra será la letra inicial del nombre de tu futuro marido. Tan fácil como eso. Y otro súper curioso que me llamó muchísimo la atención es el de la almohada mágica, y este es muy similar al del papel, el corazón y demás, aunque este he leído que no es tan popular, al menos actualmente. En este, de nuevo, tienes que poner muchos nombres, todos los que se te ocurran, del sexo pues que tú busques, un marido, una mujer, lo que tú quieras, los pones debajo de tu almohada. Esa noche tú debes dormir con todos esos nombres debajo de tu almohada, y al despertarte debes escoger uno, coger uno simplemente y lo miras. Ese nombre, de nuevo, será el nombre de tu futuro marido, de tu futura mujer. Vaya. ¡Hala! ¡A tomar! ¡Vámonos! ¿Qué os parece? Desde luego yo creo que no deja indiferente a nadie y que es una tradición bastante curiosa, divertida, y que aunque es cierto que a lo mejor ya no es tan seria, ya no es una predicción tal cual, sí que es algo divertido, y que creo que para muchos de los polacos Andrzejki es una fiesta divertida, donde se lo pasan muy bien haciendo estos juegos o simplemente bebiendo y comiendo, y que no deja de ser algo muy llamativo, sobre todo a ojos extranjeros. Desde luego yo, cuando me enteré que tenían una fiesta para predecir el futuro y sobre todo el futuro amoroso, me llamó muchísimo la atención, y por eso decidí hacer este vídeo, para que vosotros también conozcáis qué cosas, qué tradiciones también raras y diferentes hay en Polonia, sobre todo si pensáis venir aquí, porque es curiosísimo. Y sin más, como veis, son momentos divertidos, son celebraciones diferentes, y que además, si nos pueden ayudar con nuestro futuro amoroso, pues estupendo. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Muy importante, si eres polaco o si no eres polaco pero conocías esta tradición, déjame en los comentarios qué más juegos tú conoces para Andrzejki. ¿Alguna vez has celebrado Andrzejki? ¿Cómo lo celebras? ¿Descubriste quién iba a ser tu futuro marido o tu futura esposa? Déjamelo todo por aquí, que sabéis que siempre me encanta leeros, y que además nutrís y hacemos que esta comunidad crezca muchísimo, muchísimo más. Por supuesto, no te olvides también de seguirme en mis diferentes redes sociales, sobre todo en Twitter y en Twitch. También tengo Discord, donde así podemos estar más en contacto y hablar, y además así no te vas a perder futuras emisiones en directo, futuros vídeos y muchas cosas más, porque se vienen cosas estupendas. Y sin más, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Como veis, un vídeo un tanto mágico, de predicciones y de juegos y fiesta, que siempre está muy bien. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo. Si es así, no te olvides dejarme un buen me gusta y suscribirte si aún no lo habías hecho, y nos vemos muy prontito aquí en mi canal. Os mando muchos besos. ¡Chao!